Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Pruneda de Bildox y en esta ocasión hablaremos de los costos y su clasificación. Comenzaremos con una de las más importantes clasificaciones, que es en función a su comportamiento. En este sentido, los podemos separar en costos fijos y costos variables. Comencemos explicando un poco acerca de los costos variables. Estos son aquellos que cambian o fluctúan en función a un determinado volumen o actividad. Veamos un ejemplo para comprender mejor esto. Si queremos construir escritorios, la materia prima es un costo variable. ¿Por qué? Porque entre más escritorios necesitemos, más materia prima necesitaremos. Más madera, más tornillos, más clavos, más pintura. Todo aquello con lo relacionado con la construcción de los escritorios. Entonces, podemos encontrar una relación directa entre el volumen y la materia prima utilizada. Por eso decimos que son costos variables. En la siguiente gráfica podemos entender esta relación. Veremos que entre mayor sea el volumen, mayor son los costos variables que se necesitan. Matemáticamente hablando en una función, podemos entender que el costo variable total sería multiplicar los costos variables unitarios por el número de unidades totales, expresada como una X en nuestra función. Un ejemplo sencillo sería considerar que nuestro costo variable unitario es de 20 pesos y que las unidades a vender son 100. Los costos variables totales serían 20 por 100 igual a 2000. Por otro lado tenemos los costos fijos, que son aquellos costos que permanecen constantes en un periodo determinado sin importar el volumen o la actividad determinada. Un típico ejemplo de esto es lo que es la renta. La renta permanecerá igual, el gasto por renta no cambia independientemente de cuánto se produzca o cuánto se venda, siempre será la misma. En la siguiente gráfica podemos ver precisamente esto. Podemos observar que los costos fijos permanecen constantes independientemente del volumen o la actividad que se tenga en la empresa. Tenemos una tercera clasificación, que más bien es una mezcla de las dos anteriores, que le llamamos los costos semifijos o semivariables. Un ejemplo de esto es el costo por electricidad. Si bien el gasto de la iluminación de la planta, el gasto por las computadoras, diríamos que permanece constante porque no depende del volumen de producción, no así con el gasto por electricidad de la maquinaria, que entre más produzcamos, más electricidad consumirán las maquinarias. Entonces, nos llega un solo recibo. Sin embargo, hay una mezcla de estos dos. Es importante separar el costo para poder evaluar y utilizar esta información en costos fijos y en costos variables. Una vez que tengamos estos dos, podemos determinar los costos totales, en donde encontraremos que el costo total va a ser igual al costo fijo más los costos variables unitarios multiplicados por el número de unidades a vender. Otra clasificación muy importante es en función a lo que realizan, su función en una empresa. Los podemos determinar en tres. Lo que son los costos de producción, los costos de operación y los costos financieros. Comencemos con los costos de producción. Estos los podemos a su vez separar en tres, que sería la materia prima directa, la mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación. La materia prima se refiere a todo aquello que podemos identificar en los productos de manera directa. La mano de obra significa lo que tenemos que pagar a todos aquellos que intervienen en el proceso de producción de la empresa. Y los gastos indirectos de fabricación los podemos sacar por diferencia. El costo de electricidad sería uno de estos. El costo por electricidad no es ni materia prima directa ni mano de obra directa, pero sí es de producción, por lo tanto, es un gasto indirecto de fabricación. La siguiente clasificación, en la clasificación de los gastos de operación, tenemos dos, los gastos de administración y los gastos de venta. Los gastos de administración se refieren a aquellos gastos que tienen que ver con la parte de la administración del negocio, todo lo que necesitamos para administrar el negocio. Y los gastos de venta es todo aquel esfuerzo que tengamos que hacer para que nuestro producto sea colocado y vendido a nuestros clientes. Por último tenemos los gastos financieros, que son todos aquellos que se relacionan con la solicitud de créditos o préstamos y tenemos que pagar, por ejemplo, los intereses, los gastos por la apertura de los créditos, etc. Y todo aquello necesario para que los créditos y préstamos sigan su curso y no tengamos problema con este tipo de gastos. Bueno, esa es otra calificación importante que tenemos que aprender y que tenemos que utilizar. Los invito a que sigan estudiando este tema y que sigan aprendiendo más de estas clasificaciones, que es muy importante para poder tener una planeación correcta
de nuestros costos y de nuestra empresa. Por el momento es todo, pues muchísimas gracias y seguimos aquí con otras explicaciones.